El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el valor para continuar lo que cuenta. Todos estamos rotos de alguna manera, fragmentados en nuestro interior y preocupados por el exterior. Pero eso nos hace llevar una vida vacía, una vida que carece de sentido, una vida sin propósito, que muchas veces ni siquiera es vida. Es tiempo de empezar a unir nuestros corazones. Es tiempo de empezar a unir cada fragmento que se rompió. Las heridas del pasado, los traumas que sufrimos, las injusticias que pasamos, todo eso forma parte de lo que el Señor ahora nos ha enviado a sanar de corazón. Bienvenidos nuevamente a Fragmentados, el Señor les bendiga grandemente. Desde acá de Guatemala les mando un fuerte abrazo y un gran saludo hasta donde ustedes se encuentren, donde ustedes nos estén escuchando. Saludos para Conexión Radio 20, gracias por este espacio que ustedes nos comparten para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y bueno, a través de este podcast donde buscamos poder sanar los fragmentos de nuestro corazón. Hoy vamos a tener un episodio especial porque voy a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes nos han compartido a través de las redes sociales. Muchísimas gracias de verdad porque han compartido con nosotros ahí también a través del WhatsApp, que les invitamos a que ustedes estén pendientes para podernos enviar también sus saludos por allá. Les agradeceríamos bastante. Y si ustedes me preguntan, bueno, pues, ¿cuál es el número? Este es el número que se trabaja a través de Conexión Radio 20. Así que escríbanlos a ellos, salúdennos y puede ser al más 57 318 25 33 35 0. De verdad va a ser una gran alegría para nosotros poder estar en contacto con ustedes y de hecho ya lo hemos estado haciendo. Muchísimas gracias para las personas que nos han dejado sus comentarios aquí a través del canal de YouTube, que han estado enviando mensajes a través de el WhatsApp, también nos han buscado a través de nuestra página en Instagram, que por cierto, si aún no nos siguen, ¿qué están esperando? Vayan a buscarnos como Fragmentados Podcast, donde ahí estamos como un poquito más cercanos a ustedes. Y también, pues les decía, hemos estado recibiendo ya ahí algunas dudas, algunas preguntas que nos han dejado, que nos han compartido. Y hoy vamos a dar respuesta a algunas de ellas. Vamos a empezar con todo y les agradecemos de verdad poder estar en contacto con nosotros. Hay algo que me he dado cuenta, de hecho me ha llamado bastante la atención, nos ha llamado bastante la atención. El hecho de que comenzamos bien fuertes, hace unos días atrás hicimos como que dejamos esa cajita de preguntas a través de las historias de Instagram y nos estuvieron respondiendo ahí, haciendo como que sus comentarios respecto a qué cosas son las que nos han fragmentado o nos han quebrado. Y pues esto es lo curioso, que muchas iban hacia que donde son fragmentados o quebrados es en la misma congregación, en el mismo hogar, la misma familia, los padres. Y nos ha llamado bastante la atención. Es curioso, pero al mismo tiempo es algo que llama nuestra atención en el sentido de decirnos, llama a una alerta, de decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que incluso dentro de lo que nosotros llamaríamos un hogar, llámese en lo espiritual como en lo natural, es precisamente donde nos quebramos. Y lo primero que quiero quizás abordar en este momento para compartir con cada uno de nosotros es tal vez recibir esa libertad que muchas veces creemos al decir, bueno, aquí estoy en esta iglesia, mi familia es cristiana, estoy en este hogar, no me va a pasar nada. Es algo de lo cual tal vez a veces esperamos, pero hay que ser realistas. Y es que nosotros los seres humanos a veces podemos lastimar o fragmentar a las personas, incluso sin querer hacerlo. Voy a empezar abordando esta parte al decir y abrir como nuestros ojos a la verdad, y es decir, que también podemos ser fragmentados o quebrados por personas que no lo hicieron con esa intención. A veces se trata acerca de que otras personas simplemente actúan de ciertas maneras que no están buscando lastimarnos, pero puede que nosotros haya una herida previa que hace que al tener contacto con otras personas nos duela, nos lastime aún más, ¿verdad?
Entonces, nada más quería dejar ahí eso como abierto a decir, ¿será que realmente lo que está sucediendo es algo que amerita el decir, bueno, esto me está hiriendo porque las otras personas lo provocan y ponernos en esa como posición de jueces, o más bien preguntarnos por qué ellos lo están haciendo? Hace unos episodios anteriores hablaba acerca de algo que Dios ha estado trabajando últimamente en mi vida. Y quiero compartir con ustedes, y es el punto y coma. Cuando nosotros utilizamos este signo de puntuación a la hora de escribir, cosa que a veces es difícil pensar al hablar, pero es en la escritura donde nosotros lo entendemos. Esto hace referencia a que tú haces pausa en algo que venías llevando o tratando. Haces una pausa para poder abordar algo que tiene algo, o sea, que tiene una conexión a lo anterior, pero de alguna manera te vas en otra dirección. Es un alto y continuar. Y para cualquier cosa, antes de empezar a quejarnos y de decir es que me hacen esto, que me hacen aquello, es el punto y coma, porque es ahí donde nosotros hacemos un punto y coma en nuestra vida, vamos a la presencia de Dios, buscamos al Espíritu Santo y le preguntamos, Señor, ¿realmente esto es algo que amerita que haga algo? ¿Qué es lo que esperas tú de mí? ¿O esto yo lo estoy tomando de esta manera? Es necesario hacer esos puntos y comas. ¿Por qué? Porque de pronto sí pueden haber personas que nos están hiriendo y no estoy quitando eso, pero a veces se trata acerca de que es muy fácil estar en el modo de víctimas. Quiero dejar eso también en claro, y es que nosotros como hijos de Dios, a través de la palabra tenemos muchos derechos y es necesario que yo aclare esta parte antes de lo siguiente, a lo que voy a hablar, a lo que vamos a estar tratando en este episodio, pero es necesario que podamos hacer ese punto y coma para que no caigamos en la postura de hacernos las víctimas, el ser la víctima de todo esto, porque es que el hermano me vio feo, entonces yo me voy a ir de esa congregación. No, tranquilos, tranquilas, tampoco estoy hablando acerca de eso. Yo sé que pueden haber congregaciones donde hay personas que realmente con malas intenciones o incluso en un celo muy extremo por la palabra de Dios y la santidad y muchas cosas, pues hacen cosas que lastiman, pero hasta cierto punto esto tal vez puede llevar a pensar que como lo hicieron con alguien más o a mí me sucedió esto, en base a esta herida empezamos a desarrollar todo algo que realmente no es así. Por eso quería dejarlo expuesto, porque no es la intención de que como estamos heridos, bueno, entonces el Señor me defiende y yo hago esto y me voy de acá y que me voy de mi casa también porque en mi casa me están lastimando. No, eso sería ya actuar con un espíritu de victimismo. Si es necesario, porque a veces sí lo es, a veces sí es necesario salir de un lugar donde podamos estar siendo oprimidos por diferentes circunstancias, pero si no hay una dirección de parte de Dios, en ese momento podemos llegar a tomar decisiones basadas en nuestras heridas, en base a nuestras emociones y en base a nuestros sentimientos, que es ahí donde nos vamos a perder y no es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora sí, voy a comenzar con la primera. Y es que sí me llamó bastante la atención que empezó como que muy fuerte todo esto. Pusimos ahí la cajita de preguntas y era qué cosas nos fragmentan, qué cosas son las que nos quiebran, y ponían algunas personas qué pasa si es en la iglesia donde me están quebrando, donde me están fragmentando. Yo estoy en este podcast, pero la verdad que el Señor me ha dado la oportunidad y ya lo he mencionado un poquito a través de otros episodios aquí en el podcast de Fragmentados, que estamos también sirviendo en un ministerio virtual cristiano para jóvenes, donde ahí pues ayudamos. Este se podría decir hasta cierto punto como un refuerzo para los jóvenes, para poderles ayudar en su crecimiento, en su andar del día a día en Cristo. Ahí hacemos diferentes actividades, pero algo que me ha llamado la atención es que dentro de este ministerio, cada persona, cada joven que asiste, que se conecta a nuestras reuniones virtuales, también tiene su congregación en el lugar donde se encuentran. Hay personas de otros países, entonces de esa manera pues no puede ser presencial aún. Aún creo en el espíritu, en fe, llamamos que aún no, pero
Cada quien asiste a su congregación física y luego pues también se unen con nosotros. Con nosotros es más como ese sentimiento de familia, nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar. Entonces, hay momentos y algo que me he dado cuenta, ya vamos a cumplir, gracias al Señor, 3 años desde que esto ha iniciado, pero algo muy repetitivo han sido personas que han sido lastimadas en cierto punto que los llevan a más bien, más de buscar un crecimiento espiritual por estas personas, es el de bajarles. Yo comprendo y entiendo que a veces cuando uno va a una congregación y puede llegar a tener esa idea de decir, bueno, pero todos estamos buscando de Dios, esto va a ser genial, esto va a ser perfecto, pero no, esto es como ir a un hospital. Tú llegas a un hospital y ¿qué ves alrededor? Pues todos están enfermos, porque han llegado precisamente porque necesitan a ese médico que les ayude a ver qué es lo que está mal y poder trabajarlo, poder tratarlo. Entonces la iglesia en ese sentido es de igual manera ese hospital para los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una congregación? Pues más pecadores. En alguna ocasión he escuchado frases como decir, no, pues es que en la iglesia están las peores personas. Claro, porque somos las que necesitamos del Señor. Y Jesucristo lo decía, que Él no había venido por las personas que se creían que estaban bien, sino por aquellas que necesitaban un sanador, un liberador del pecado. Él había venido a buscar a los pecadores. Entonces, obviamente en una congregación vamos a ver, vamos a encontrar a personas que pecan constantemente, que estamos buscando, ¿verdad? Pero dentro de eso tenemos que tener claro que va a haber cizaña entre el trigo. Y este es un principio que Jesús, él hablaba, él explicaba. Él decía que es necesario que la cizaña crezca junto al trigo, porque si esta es arrancada puede llevarse al trigo. Pero llegará el momento donde el buen segador, en este caso es Jesucristo, él mismo con los ángeles, dice que va a separar el trigo de la cizaña. Y ahí se va a ir de pronto ese hermanito que te caía mal y tú decías, pero Señor, ¿por qué? Aunque yo más bien creo que esa persona que tanto te molestaba dentro de una congregación, que decías, no, pues porque hace esto, que hace aquello, quizás con tu ejemplo va a venir y realmente se va a convertir en ese trigo fundamentado en el Señor, porque en lugar de ponerte a pelear con esa persona, decidiste amarle, decidiste orar por esa persona. Entonces, sí es triste que dentro de las congregaciones, y les decía, esto lo he visto bastante en el sentido de que al momento de que ven a alguien que se está levantando, aparecen personas con esos celos de decir, no, pero porque está creciendo, y entonces como que quieren apagarle y hacen tantas cosas que realmente saca ese lado a veces como dentro de uno que lleva tal vez ese corazón de hijo del trueno tipo en los tiempos de Jesús, de decir, no, Señor, manda fuego para estas personas, ¿verdad? Pero es ahí donde hablaba acerca del punto y coma, porque es necesario que le preguntemos a Dios, Señor, esto está pasando, esto está sucediendo, ¿qué es lo que debería de hacer? Y voy a explicar esto porque es necesario. A veces el Señor nos va a permitir estar en esa clase de escenarios hostiles y me refiero a que estamos entre pecadores, entonces no nos extrañemos que dentro de una congregación también vayan a haber celos, hablando en cualquier sentido, que vaya a haber de alguna manera como ese rencor, hayan cosas feas. Yo sé que no es lo que quisiéramos, no es nuestro ideal y por eso es el deber de cada cristiano, de cada hijo de Dios que va a una congregación a hacer su parte, hacer su papel, porque a veces nos fijamos en lo que los demás hacen para nosotros, pero no nos fijamos que tal vez con una mirada le hacemos algo a alguien más, y yo sé que puede que no sea nuestra intención. Esto lo digo porque a mí me sucedía mucho. Si yo estoy acá compartiendo a través de lo virtual, para mí es muy, muy fácil venir y poner una sonrisa mientras estoy hablando y todo eso. Pero realmente en mi día a día yo soy de las personas que tienen una cara más bien como un poco más seria, más a veces me pone la cara enojada. Entonces, muchas personas me tachaban así como de, no, es que ella muy creída, que esto, que aquello, y me hablaban todo por la perspectiva o cómo creían que yo los miraba, y yo como en plan de, yo necesito lentes para ver, o sea, no te estaba viendo, tampoco es así. Entonces, y puede que en ese momento no es nuestra culpa, pero sí de nosotros depende. Si nosotros podemos hacer algo, creo que lo mejor que podemos hacer es hablar con las personas, es explicar esos escenarios, ¿verdad?
Eso puede llegar a suceder. Solo quería aclarar esa parte porque en cualquier lugar donde nosotros vayamos a ir, van a haber personas distintas. Tal vez no va a ser la misma persona que te caía mal en esta congregación, pero te quieres cambiar a otra porque aquí te estaban haciendo esto, porque te estaban lastimando, te estaban haciendo aquellas cosas. Entonces, creo que ahí es importante el punto y coma, porque te vas a encontrar con otras personas que van a hacer lo mismo o hasta peor. Siempre, siempre vamos a encontrar personas que puede que nos lastimen. Y a veces no necesariamente porque esas personas están haciendo algo para lastimarnos, sino porque, decía antes, a veces hay heridas ya en nosotros que hace que el comportamiento de otros nos lastime. No, pues es que no me dio la bienvenida, entonces no, así para qué estoy acá. No, no, no vamos a la iglesia para que nos den la bienvenida. Claro está que si está en o sea, si está en nuestras posibilidades hacerlo, pues sería grandioso. Por eso quería mencionar, nosotros debemos hacer nuestra parte, pero siempre vamos a encontrar personas que hacen cosas que no están bien y es ahí donde vuelvo y repito, punto y coma. Digo esto porque quizás muchas de las preguntas iban direccionadas a, ¿debería seguir en esta congregación? ¿Debería seguir acá? ¿Qué debería hacer en este momento? Y yo quiero responder lo siguiente. A cualquier congregación, y lo vuelvo y repito, que vayamos a ir, vamos a encontrar personas. Tal vez no van a ser las mismas caras, pero van a ser las mismas cosas, porque cada congregación es un hospital de personas que están buscando continuamente la estatura del varón perfecto, en su imperfección, en su suciedad. Y si nosotros no estamos dispuestos a tener contacto con otras personas que están sucias, tal vez no de lo mismo que nosotros, pero de otras cosas también, pues entonces nunca vamos a lograr realmente encontrar el sentido de la iglesia y que es ayudarnos en la edificación mutua. Que tú ves que alguien está cojeando de una pata, bueno, entonces tú vas a hacer algo por ayudarle a esa persona, porque quizás a ti tú estás teniendo alguna dificultad o alguna discapacidad en algún otro lado. Esto diciéndolo de una manera metafórica, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido real de la congregación. Habrá momentos donde el Señor sí te diga, mira, hijo, hija, no te quiero acá. ¿Por qué? Porque no te están dando alimento, porque realmente no es un lugar donde te estén dando el alimento espiritual correcto. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, hay momentos en los que Dios viene y te traslada, como también a veces el Señor te traslada, no porque la congregación te esté dando un mal alimento. A veces el Señor lo hace porque ya pasó tu tiempo de ser alimentado. Ahora te toca a ti alimentar a otros. Entonces te envía a otros lugares. Yo creo que el Señor puede hacer esa clase de cosas. Pero ¿cómo vamos a encontrar la dirección correcta? Y no es pensar en base a nuestras heridas, sino más bien en base a lo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe con lo que esté sucediendo, pero específicamente con su palabra. Entonces, tomamos ese alto y decimos, Señor, esto está pasando, esto está aconteciendo, llevamos las cartas sobre la mesa y es ahí donde el Señor te va a responder. Te puede decir, sí, tienes que irte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o de pronto el Señor te va a decir, es que yo permití todo este sacudimiento en tu vida, esta presión, esta situación para sacarte y moverte a tal lugar. El Señor puede hacer esa clase de cosas, pero es ahí donde vamos a encontrar verdad en Él. ¿Por qué? Y lo decía hace un rato y ahora lo retomo. El Señor nos permite a veces ir a lugares o crecer incluso en lugares hostiles, porque es precisamente allí donde el Señor está trabajando nuestro carácter, está trabajando ciertas partes de nosotros. Dice la palabra de Dios que el hierro se afila con el hierro y el carácter de la persona con el trato con las personas. Entonces, hay momentos en el que el Señor sí te permite estar en un lugar donde parece que te están quebrando, que te están hiriendo, y eso puede ser en cualquier sentido, ya no solo en la congregación, sino en cualquier lugar, pero necesitas saber que es Dios quien te tiene ahí. Entonces viene el Señor y te dice, sí, es acá donde tienes que estar y esta persona está ahí, no te gusta que sea así, no te gusta esta parte de él o de ella, pero esto es lo que estoy utilizando para darte crecimiento. Esto es lo que estoy usando para forjarte. Yo no sé si ustedes han visto la película de Mulan, pero la primera, la animada que sacó Disney hace mucho tiempo. Y si hay una frase que a mí me ha marcado en esa película y lo sigo recordando, es un momento en el que su papá le dice a su hija, le dice la flor que florece en la adversidad es la más
rara y bella de todas, palabras del sabio del papá de Mulan en ese entonces. Y bueno, si ustedes piensan en esa película, es una mujer que está creciendo obviamente en un entorno hostil, porque para ese entonces esa cultura era como decir la mujer es para dar hijos, la mujer es para casarse y nunca para la guerra. Y es más, pues si ustedes ya entran como un poquito más en detalles en la historia original, pues uno diría, no, si estaba fuerte, ¿verdad? Pero precisamente ella ir en contra de ese terreno hostil. Y no fue salirse, sino que al contrario, meterse a lo más grueso de la guerra e incluso hasta correr riesgo de su propia vida, pero por amor a su familia, por amor a su padre. Entonces esto hace que ella venga y empiece a generar, a tener capacidades, a tener incluso más fuerza de lo que las mujeres en ese entorno podían tener. ¿Por qué? Porque entonces se dedicaban a una sola cosa. Era como decir, bueno, esta es tu límite y hasta acá, y aquí te quedas. Pero ese entorno hostil para ella y las decisiones que vinieron en ese momento como que le hicieron sacar. Lo siento si tomo este ejemplo, pero creo que es algo muy importante que nosotros podamos también abastecernos de otras fuentes que pueden edificarnos, ¿verdad? Ahora, si ya lo vemos en la palabra de Dios, bueno, toda la palabra de Dios y creo que todo personaje pasó por momentos hostiles y ella no se limita solo a mujeres, ahí se va a extender también a los hombres. Los hombres también tuvieron que afrontar esos terrenos hostiles para poder hacer grandes cosas. Piensa en cualquier personaje y te vas a dar cuenta que toda persona en la palabra de Dios para hacer algo extraordinario estuvo en un entorno hostil. Y voy a utilizar el ejemplo de Moisés como para mostrar mucho mejor esta parte. Vamos entonces con Moisés. Dice que él crece en un entorno donde él es príncipe de Egipto, pero siendo él judío. Y cuando bueno, israelita, ¿verdad? Entonces cuando él se da cuenta que es parte de este pueblo hebreo. Entonces dice que las cosas dentro de él empiezan a cambiar, que incluso ahí por defender a uno de los hebreos termina matando a un egipcio y eso es lo que hace que él salga corriendo de ese lugar. Salga corriendo de ese lugar y se va al desierto donde el Señor lo empieza a preparar. Y bueno, nosotros podríamos entender esto para nosotros y decir, bueno, hay momentos en los que Dios viene y precisamente permite que que salgas de ese lugar, que te vayas por cierta circunstancia. Porque tal vez ya las cosas no estaban siendo igual, pero el Señor te va a seguir preparando donde quiera que tú estés y Él te está preparando. Pero hay algo que voy a destacar de la historia de Moisés y es que Dios lleva a Moisés a enfrentar lo que hace 40 años él andaba huyendo. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo era el lugar donde él tenía que estar. Y él se fue huyendo por la circunstancia que estaba viviendo en ese momento, por cómo se sentía él de culpable y se va huyendo. Pero como ese era su lugar, dice que el Señor lo vuelve a traer de regreso 40 años después de eso. Entonces, es muy importante que nosotros ante cualquier cosa podamos buscar la dirección de Dios. Porque qué pasa que tú dices, no, pues es que aquí me están tratando de esta manera, pues es que aquel hermano nunca me saluda, siempre me hacen caras, que esto, que aquello. Y el Señor está utilizando precisamente esas cosas para forjar tu carácter. El Señor está usando todas esas cosas para forjar tu temperamento. Y tú sales huyendo. Bueno, el Señor te va a seguir preparando, pero lecciones que nosotros no aprendemos en su momento, el Señor tarde o temprano nos va a llevar a la clase porque no podemos saltarnos ese curso, no podemos saltarnos esa clase. Entonces, el lugar de Moisés sí era con ese pueblo, de hecho era su pueblo, porque más adelante nos damos cuenta que hablan acerca del pueblo de Israel como el pueblo de Moisés, porque él estaba a la cabeza. Entonces, él se va. Sí, Dios lo sigue preparando, pero lo trae de regreso porque sí era su lugar. Entonces, nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos de Dios, en dónde tenemos que estar y enfrentar a las personas, que no porque me hacen esto, que porque me hacen aquello, ok, pregúntale a Dios, porque el Señor puede que esté utilizando esa clase de cosas para forjarte un carácter de líder.
Esto suele suceder mucho cuando el Señor quiere darte más responsabilidad. ¿Por qué? Porque si a la primera tú te bajas con cualquier cosa, entonces no estás listo para autoridad, no estás listo para que Él te dé poder, porque con cualquier cosa tú te vas a venir para abajo. Pero si aún habiendo un ambiente hostil, tú sigues siendo fiel a lo que el Señor te ha mandado a hacer y cualquier cosa, pues entonces el Señor puede darte más, puede encargarte más. ¿Por qué? Porque eso va desarrollando en ti madurez. Él te va dando a través de eso carácter para poder darte más para administrar. Eso puede llegar a suceder. Ahora, ¿cómo sabes si realmente tienes que irte? Importante, que tú puedas buscar al Señor, que tú puedas preguntarle, que tú puedas llevar las cosas delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y sí, claro que el Señor puede llegar a responderte y decirte, mira, tienes que irte de este lugar, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. El Señor va a hablar claramente a tu vida a través de señales, Él puede enviar a personas, pero especialmente a través de la palabra de Dios. Y un pequeño ejemplo que quiero compartir con ustedes fue precisamente cuando el Señor me estaba moviendo, digamos, podría decir parte ministerial como laboral, esa parte, eso en mi vida estaba como unida. Entonces, en el mismo lugar a donde yo lo tomaba como servicio, pues también estaba trabajando. Y llega ese momento donde el Señor viene y empezó a inquietar mi corazón y yo le decía, Señor, pero ¿por qué si aquí todo está bien? Y este es un ejemplo un poquito raro porque normalmente esto de querernos cambiar de lugar o como de irnos surge cuando las cosas están mal. Pero en mí había una inquietud que empezó dentro de mi corazón, que poco a poco fue ahí sí que inquietando mis pensamientos por todos lados. Y él venía y yo le preguntaba a Dios, yo le decía, Señor, pero esto realmente es algo que tú me estás diciendo, porque yo siento que esto es algo que tú me estás diciendo, pero no puedo entender, no puedo estar segura. ¿Y qué pasa si yo me salgo y no es tu voluntad? Porque es lo que muchas veces tememos, ¿verdad? Y durante bastante tiempo estuve preguntándole eso al Señor. El Señor me hablaba a través de prédicas, el Señor me hablaba a través de su palabra, pero hubo un momento clave precisamente donde para mí vino la respuesta de Dios y te digo, fue a través de la palabra. Si nosotros no tenemos contacto con las escrituras, el Señor nos va a estar hablando constantemente y nosotros ni en cuenta. Así que es importantísimo que podamos tener en cuenta la palabra de Dios. Y yo estaba leyendo las escrituras y el Señor me llevó precisamente a la parte del pueblo de Israel, pero esta vez cuando el pueblo de Israel ya se encuentra en el desierto y cuando están siendo guiados por una nube de día y por la columna de fuego durante la noche. Y entonces algo que me impresionó es que hablaba acerca de esta nube como una dirección en tiempos, no solo de lugar, sino de tiempos. Y dice que si la nube se movía, o bueno, en ese caso, la columna se movía en la madrugada, el pueblo de Israel, así estuviera durmiendo de madrugada, ellos tenían que armar campamento y empezar a caminar. Porque si no, se quedaban sin la presencia de Dios. Dice que a veces se movía de un día a otro y ellos tenían que agarrar camino, pero en otras ocasiones podría permanecer hasta años sin moverse y ahí se tenían que quedar. Y el Señor me llevaba a esta parte y me decía, hay muchas personas que se quedan en un lugar, pero la nube de mi presencia ya ha avanzado y para ti está siendo así de esa manera. Ya te he tenido durante bastante tiempo estancada, o bueno, detenida más bien, como ahí mis cosas en su presencia en cierto lugar, pero es momento de avanzar. Y si tú no avanzas conmigo, te vas a quedar atrás y te vas a perder lo que más disfrutas. Y no se refería exactamente a lo que él me estuviera dando en ese momento, sino era la presencia de Dios lo que yo iba a perder. Y durante todo ese tiempo que me mantenía en ese lugar, que estaba inquieta, algo que no tenía, podía tener muchas cosas, muchas comodidades, pero no había paz, no había paz aunque su presencia estuviera conmigo. Luego de eso, cuando tomé esa decisión, mira, empezaron a venir muchos problemas. Esto ya se los cuento así como más personal para que ustedes lo tomen. Miren, empezó a venir un montón de problemas y circunstancias, pero si algo no perdí en medio de tanta dureza, de tanta hostilidad, fue la paz. Es curioso cómo la paz puede permanecer incluso cuando hay dolor y frustración o sufrimiento, pero está la paz de Dios porque estás seguro del lugar a donde Dios te ha movido. Entonces, eso también puede llegar a suceder. Por eso es muy importante, más allá de empezar a marcar y decir, no, pues aquí me voy, aquí zafo rancho y me largo, es
ir a buscar a Dios, porque si tú te vas antes, vas a dejar la presencia de Dios donde quiera que hayas estado antes y ahora no era tu momento, pero si sí, empieza a caminar, arma tus maletas y no te quedes más. Lo más importante va a ser que ustedes aprendan a escuchar la voz de Dios y la manera más factible como lo van a hacer es a través de las Sagradas Escrituras. No es de buscar, ay, que voy a leer aquí lo que pone este pastor, lo que dice aquello. Yo creo que son ayudas, incluso este podcast es una ayuda, pero no podemos dejar la presencia de Dios y la voz de Dios solo a través de los medios que en nuestros tiempos son vastos, pero no puede ser solo a través de ellos. Nosotros necesitamos una relación íntima con el Señor, lo cual... Y rapidito, porque ya no me queda mucho tiempo que digamos, lo voy a llevar también precisamente a esto que preguntaban, porque decían que también es a través de los padres que se recibe esta hostilidad, es a través de las personas con las que ustedes tienen a su alrededor. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Se aplica exactamente el mismo principio. Vas a la presencia de Dios y entonces preguntas, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque si hay algo que nosotros no escogemos es nuestra familia. Tú no escoges a tus padres, tú no escoges a tus hermanos, tú no escoges la familia donde decides, de donde vas a nacer, perdón. Pero sí el Señor. Y puede que haya momentos en los que tú digas, pero Señor, ¿por qué no me diste una mejor familia? Al menos me hubieras dejado nacer donde estuvieran los dos padres, donde ambos fueran a la iglesia, fueran entregados a ti, que te amaran y muchas cosas. Pero el Señor sabe por qué te ha permitido o ha permitido que cosas acontezcan en tu vida. No estoy diciendo que era su voluntad, pero si el Señor lo ha permitido, también te va a capacitar, te va a ayudar en medio de todo eso, te va a dar una autoridad mayor. Y en una ocasión hablaba con una persona porque esta persona me decía que no se sentía como que hubiera hecho las cosas en el orden correcto para poder traer a la vida a un ser, a un niño. Entonces, esta persona me decía que muchas veces esto parecía como una carga porque decía que por qué no pudo haberse esperado para el tiempo correcto, con la persona correcta, hacer las cosas como debían de ser y se sentía como que con esa culpa de no haber llevado como ese proceso correcto, ¿verdad? El poder buscar las condiciones correctas incluso. Pero que a través de todo esto, el Señor también le había permitido poder llegar a otras personas que habían pasado por, o sea, que están pasando por esa misma clase de cosas y poderles hablar desde ese mismo corazón. Entonces, ya sea, y esto lo voy a hablar en cualquier sentido, si la hostilidad, lo que te está quebrando es en tu núcleo familiar, así sea, que tú lo hayas provocado o que venga por cualquier familiar a tu alrededor, sea lo que sea, quiero decirte que hay propósito todavía para ti en medio de eso, que no se ha perdido, que no porque no tienes una familia perfecta, tus padres no son perfectos, ni siquiera están juntos o tal vez no los conoces, sea lo que sea, eso no te descalifica para los planes y propósitos de Dios. E incluso eso es extraordinario, esa es la gracia de Dios sobre nosotros, que ni siquiera cuando nos equivocamos somos capaces de cambiar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y si ustedes no me creen, vayan a leer la palabra de Dios, lean el libro de Jueces, ahí hay todo un montón de historias que nos hablan precisamente de cómo el pueblo de Dios se salió una y otra vez, por su propia decisión, por sus propios errores, de la voluntad de Dios. Y actualmente siguen siendo un pueblo que existe, que sigue en guerra, pero allí está el Señor cuidándolos a pesar del pecado. Y voy a mencionar un personaje, yo hablo muchísimo de él, pero es que realmente es un personaje que gracias al Señor está en la palabra de Dios, porque si Dios tuvo gracia con él, ¿cómo no podría tenerla con nosotros? Ahora que tenemos el nuevo pacto con la sangre de Jesucristo, y ese es Sansón. Sansón fue escogido desde el inicio.
Él nace porque Dios le da una palabra a sus padres. Dos padres precisamente que estaban buscando continuamente al Señor, que eran buenos, que obedecían al Señor, pero su hijo, a pesar de que nació en un buen hogar, con una promesa, un escogido, aquellos que uno dice, no, es que aquí tenés toda la vida cristiana hecha, dice que a pesar de eso, Sansón siempre su corazón estaba alejado de los planes de Dios, tanto así que entonces él venía y él andaba buscando y sediento de las cosas que quería su corazón. Pero en cada ocasión Dios siempre cumplió su propósito en la vida de Sansón. Y hasta el final de su vida, el Señor cumple todos los propósitos para la vida de Sansón. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que puedes equivocarte cuantas veces quieras? ¿Que puedes pecar cuantas veces quieras? No. Estoy diciendo que incluso si hay errores en tu vida, el Señor va a cumplir sus propósitos en ti. Ahora, la desobediencia es ganancia para tu vida, porque nuestra obediencia a Dios, el vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, más bien va a definir el estilo o la calidad de vida que vamos a vivir. Sansón llegó hasta lo último, cumplió sus propósitos, pero sin ojos, avergonzado, calvo. Esto representaba vergüenza para el pueblo de Israel, porque al final hace todo lo que tenía que hacer, pero no llega al final como un héroe exactamente, sino más bien como alguien que sí, a través de quien el Señor cumple sus propósitos y planes, pero no que vivió como se le había dicho, porque no quiso hacerlo, siguió su corazón. Y estás a tiempo para que no sigas tu corazón. Estás a tiempo para que puedas redireccionarte. Si incluso la hostilidad, la vida que estás llevando en este momento no es la que tú hubieras querido para ti mismo, para ti misma, el Señor, a pesar de todo, puede transformar esas cosas y hacer algo extraordinario. El Señor es experto en convertir los lugares hostiles en algo extraordinario. Así que no hay lugar donde tú hayas nacido, ya sea de una manera física, hablando de tu nacimiento a esta tierra, como de tu nacimiento en lo espiritual, ya sea que sea un ambiente hostil el que estés sintiendo en este momento dentro de tu congregación, ve delante del Señor y el Señor te va a responder. Yo creo que sí hay momentos en los que el Señor viene y te dice, como Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de tu hogar. De pronto se trata acerca de una persona que ya tiene muchísimo, o sea, y es una persona que se puede vivir por sí misma y aún sigue peleando ahí o teniendo problemas dentro de la familia. Bueno, puede ser que el Señor te diga, bueno, ya es tiempo de que te apartes, ¿verdad? Pero si aún no es el momento, si el Señor está trabajando a través de ti, pues adelante. Aquí en Fragmentados buscamos sanar a los quebrantados de corazón, pero esto no significa venir y borrar los problemas. Esto no viene y significa voy a borrar esta herida, voy a borrar esta cicatriz, porque no es así. El Señor muchas veces a través de nuestras heridas y nuestras cicatrices está haciendo cosas que de otra manera no surgirían. Entonces, ¿qué hacemos en Fragmentados en ese caso? Cuando el Señor ha permitido esas fracturas o esas heridas para darte un crecimiento o algo más allá de lo que tú puedes entender en este momento, es ahí donde lo que podemos darte es la palabra de Dios. Busca su dirección y esa la encuentras en la palabra de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Tener más tiempos a solas con el Señor, leer la palabra de Dios, escudriñarla. No te quedes solo con lo que tú aprendes a través de otras plataformas, de los pastores. Esto es buenísimo y para eso el Señor los ha levantado, pero es que la relación es personal y Dios quiere hablar contigo y Él nos dice en su palabra que Él le habla a todos. Él dice, yo hablo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dijo que solo le hablan los pastores, dijo que solo le hablan los profetas, que solo le va a hablar a las personas que va a poner de influencia en las redes sociales. No, él dijo mis ovejas. Y si tú eres una oveja muy desobediente podrá ser, pero sé que escuchas la voz del Señor, porque en su palabra nos enseña que incluso personas que no conocen al Señor han logrado tener comunicación con Dios. Es más, Dios las ha buscado y ejemplo de ellos son el faraón. Dios viene y le da un sueño al faraón para que Josué
José puede interpretar ese sueño y a través del cual pueda cuidar de la nación de Egipto, a su pueblo escogido e incluso retribuir a José por todo lo que había vivido. Otro ejemplo de ellos está en Babilonia también. Vemos tantos reyes a quienes el Señor les habla y uno de ellos es, por ejemplo, Nabucodonosor. También Dios le da una palabra que podríamos decir está todavía para nuestros tiempos. Entonces es necesario poder ser entendidos en los tiempos de Dios. Yo quiero orar en este momento por tus heridas. Quiero orar para que el Señor te dé dirección y tú ponte de tu parte para poder hacerlo. Espíritu Santo, venimos delante de ti en este momento dándote gracias por un episodio más. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender, Señor Jesús, que hay cosas que nosotros no podemos entender, pero aún así puede que sean parte de tus planes, Señor. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, por cada persona que está escuchando en este momento, que está pasando por tiempos hostiles dentro de su congregación, dentro de su casa, dentro de su familia, Señor Jesús. Si son cosas, Padre, que tú has permitido para forjar su carácter, Señor Jesús, yo te pido que ahí donde están ellos puedan recibir esa dirección, esa seguridad de que tú estás trabajando en ellos, Dios. Pero si lo que tú quieres es que ellos den esos pasos, Señor Jesús, que tú quieres cambiarlos, que tú quieres moverlos, Padre, Señor. Incluso si hubiera alguien que aquí está escuchando y no está en un lugar hostil, pero tú ya quieres que avance, que camine, Señor Jesús, hazles saber, dales convicción en el corazón y que ellos puedan tener revelación de tu parte, Señor Jesús, a través de tus sagradas escrituras para obedecerte, para estar en el lugar donde tú quieres que ellos sean, Señor, y puedan ser luz a las naciones también, Padre. Sana sus heridas, sana todo lo que puedan estar viviendo, Señor. Los bendigo en tu santo nombre, Padre, y te agradezco por todo lo que tú haces y estás permitiendo y haciendo en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Espero que este episodio les haya bendecido. Ya saben que si quieren compartir más de sus dudas, de sus preguntas, vamos a estarlas respondiendo como en este momento. Y pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, nuestra página en Instagram, donde nos encuentran como Fragmentados Podcast. Y les invitamos a que también vayan allá a Conexión Radio 20, que sigan sus redes sociales, que estén al tanto también de la página para escuchar este y otros programas más que tienen, que realmente son de muchísima bendición. No dejemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos escuchado. Déjennos sus saludos, sus comentarios. Díganos qué tal les están pareciendo estos episodios y los esperamos en un siguiente episodio de Fragmentados. El Señor les bendiga grandemente.